Escucha bien lo que voy a decirte. Hay un salmo que cargabas en tu memoria desde niño, un salmo que tu abuela te enseñó, que tu mamá musitaba en la cocina mientras guisaba, que escuchaste en algún velorio, en alguna boda, en algún momento de crisis donde alguien lo leyó en voz alta y tú sentiste que el aire se movía diferente. Y ese salmo lo conoces de memoria, lo puedes recitar dormido, lo puedes repetir sin pensar. Pero escúchame bien, y esto es lo que nadie te ha dicho. Conocerlo de memoria no es lo mismo que llevarlo contigo. Repetirlo con los labios no es lo mismo que habitarlo con el alma. Y ahí, justo ahí, en esa distancia entre recitar y habitar, entre saber y creer, entre pronunciar un versículo y entregarte a él con todo lo que eres, ahí es donde se ha estado escondiendo la bendición que llevas años esperando. Hoy vamos a hablar de ese salmo, del Salmo 23, pero no como lo has escuchado antes, no como poesía, no como consuelo de funeral, no como decoración en una pared. Hoy vamos a leerlo como lo que realmente es un contrato espiritual con el Dios del universo, una declaración de guerra contra la escasez, una promesa viva que, si la llevas contigo no en el bolso, no en el bolsillo, sino tatuada en la médula de tu fe, el favor de Dios, no tendrá otra opción más que perseguirte. Literalmente, perseguirte. ¿Sabes a qué hora estás escuchando esto? No me refiero al reloj, me refiero al momento de tu vida, porque no llegaste a este mensaje por accidente. Nadie llega por accidente a una palabra que Dios preparó para él. Y si estás aquí, si este mensaje apareció en tu pantalla precisamente hoy, es porque hay algo que Dios quiere mostrarte que tiene que ver con la provisión, con el dinero, con la abundancia que has pedido en oración y que sientes que nunca termina de llegar. Y antes de que sigas leyendo el problema en tu cuenta bancaria, antes de que vuelvas a hacer el cálculo de lo que entra y lo que sale, necesito que te detengas un segundo, necesito que respires, porque lo que Dios tiene para ti en los próximos minutos no es una fórmula mágica, no es un truco, no es una superstición de poner el salmo debajo del colchón o pegarlo en la puerta con cinta adhesiva. Lo que Dios tiene para ti hoy es una revelación. Y las revelaciones cambian vidas, no las decoran, las cambian. Permíteme llevarte a una escena. Son las 3 de la madrugada, estás en tu cama, pero no estás durmiendo. Tienes los ojos abiertos mirando el techo y en tu cabeza hay una calculadora que no se apaga. Deudas, rentas, facturas, la luz, el agua, la despensa que ya no alcanza. Tus hijos duermen en el cuarto de al lado y tú estás ahí en silencio porque no quieres que te escuchen pensar. No quieres que nadie vea esa cara que pones cuando sientes que el mundo se está cerrando. Y en medio de ese silencio, casi sin querer, casi como un reflejo aprendido desde la infancia, tus labios empiezan a moverse solos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo dices completo. Y cuando terminas, el techo sigue igual, las deudas siguen igual, la cuenta bancaria sigue igual. Y entonces viene el pensamiento más traicionero que puede entrar a la mente de un creyente. ¿Para qué sirve esto si nada cambia? ¿Te ha pasado eso? No me respondas con vergüenza, respóndeme con honestidad. Porque esa pregunta, ese pensamiento de madrugada, no es blasfemia. Es el grito de un alma que creyó, que confió, que esperó y que no entiende por qué el cielo parece estar en silencio. Y
quiero que sepas algo antes de seguir avanzando. Dios escuchó ese pensamiento, lo vio en tu mente antes de que te atrevieras a formularlo con palabras, y no se enojó contigo, no te abandonó, no te quitó la palabra de la boca. Al contrario, hoy mandó este mensaje para ti. Y si vas a escucharme, necesito que decidas algo en este momento. No te estoy pidiendo que des un salto de fe enorme. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más difícil al mismo tiempo. Te estoy pidiendo que estés dispuesto a que lo que sabes de memoria se convierta esta vez en algo que te cambie por dentro. Dispuesto a que la palabra que llevas años recitando te encuentre esta vez con el corazón abierto en lugar de con el corazón blindado. Porque Dios no necesita tu perfección para obrar, solo necesita tu disposición. Pero hay algo que tenemos que resolver juntos, algo que no se puede saltar, algo que no se puede evitar si de verdad queremos entender por qué el Salmo 23 tiene el poder que tiene. Y ese algo tiene nombre. Se llama la brecha de la fe. La brecha de la fe es ese espacio invisible, ese abismo silencioso que existe entre lo que declaras con la boca y lo que crees con el corazón. Es el lugar donde viven todas las oraciones que pedimos, pero que en el fondo dudamos que serán respondidas. Es el lugar donde guardamos las promesas de Dios con una etiqueta que dice ojalá en lugar de amén. Y mientras esa brecha exista, hermano, mientras esa grieta esté abierta en tu fe, todo lo que declares, todo lo que recites, todo lo que pongas en tu bolso o en tu cartera o en tu ropa interior, será solo papel. Quiero que entiendas esto. No estoy hablando de que tu fe sea pequeña. Estoy hablando de que tu fe ha sido herida. Y hay una diferencia enorme entre la fe pequeña y la fe herida. La fe pequeña puede crecer con una semilla. La fe herida necesita primero ser sanada. Y Dios sabe eso. Dios lo sabe mejor que tú. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te respondió algo y de todas formas no le creíste? Piénsalo. ¿Cuántas veces llegó la provisión justo a tiempo y tú dijiste fue una casualidad? ¿Cuántas veces se abrió una puerta inesperada y tú la llamaste suerte? ¿Cuántas veces Dios puso exactamente lo que necesitabas en el camino y tú lo recibiste con una mano y con la otra mano seguiste preocupándote como si nunca hubiera llegado? Ahí está la herida, ahí está la raíz. Y esa raíz tiene historia, tiene rostro, tiene fecha, tiene nombre, porque nadie nace con la fe herida. La fe herida se construye con el tiempo, ladrillo por ladrillo, decepción por decepción. Fue aquella vez que oraste con todo lo que tenías y la respuesta no llegó como esperabas. Fue aquella vez que confiaste en alguien que decía hablar en nombre de Dios y te falló. Fue aquella vez que sembraste de corazón y la cosecha nunca apareció. Y tu alma, que es sabia aunque a veces dolorosa, aprendió a protegerse, aprendió a no creer demasiado, aprendió a mantener distancia entre la promesa y la expectativa para no volver a caer desde tan alto. Y esa defensa, esa armadura que te pusiste para no volver a ser lastimado, se convirtió en la pared que hoy está bloqueando la provisión que Dios quiere derramar sobre ti. No te estoy culpando, te estoy describiendo, porque entender dónde está la herida es el primer paso para dejar que Dios la toque. Mira, en el libro de los Números, capítulo 13, hay una historia que me parte el corazón cada vez que la leo. Moisés mandó a 12 espías
a explorar la tierra prometida. 12 hombres, misma misión, mismo territorio, misma tierra. Y 10 de ellos regresaron diciendo, la tierra es buena, sí, pero nosotros somos como langostas comparados con los gigantes que hay ahí. No podemos. 2 de ellos, Caleb y Josué, regresaron diciendo, la tierra es buena, sí, y Dios ya nos la dio, podemos. ¿Sabes qué vieron los 12? Lo mismo. ¿Sabes qué diferencia había entre los 10 y los 2? No era la vista. Era el lente con el que miraban lo que veían. Los 10 se midieron a sí mismos contra el problema, los 2 se midieron a sí mismos contra la promesa. Y ahí, en ese detalle, en ese pequeño pero devastador detalle, se decidió el destino de toda una generación. Pero fíjate en algo más que muy poca gente nota de esa historia. Los 10 espías que regresaron con el mal informe no eran cobardes, no eran malas personas, no eran incrédulos de nacimiento. Eran hombres que habían visto el Mar Rojo partirse, que habían caminado sobre tierra seca donde antes había abismo, que habían comido el maná que caía del cielo cada mañana, habían visto milagros con sus propios ojos. Y aún así, cuando llegaron frente a los gigantes, lo que vieron en el espejo fue su propia pequeñez en lugar de la grandeza de su Dios. Eso es exactamente lo que pasa cuando la fe está herida. No es que no hayas visto obrar a Dios, es que los gigantes del presente borran la memoria de los milagros del pasado. Y entonces vuelves a empezar desde cero, desde el miedo, desde la calculadora de las 3 de la mañana, como si Dios nunca hubiera hecho nada por ti. ¿Con qué lente estás mirando tu situación económica hoy? ¿Te estás midiendo contra el problema, contra la deuda, contra la escasez, contra lo que falta? ¿O te estás midiendo contra la promesa? Porque si el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo salir agua de una roca en el desierto, el que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas, si ese Dios dice en su palabra que Él es tu pastor y que nada te faltará, entonces o estás parado en la promesa o estás parado en el problema, y no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Aquí está el punto de quiebre. Aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta desde el altar. El problema no es que Dios no haya hablado. El problema es que llevamos años escuchando la voz de Dios con los oídos del trauma, con los oídos de la pobreza que vimos de niños, con los oídos de la humillación que vivimos cuando alguien nos dijo que éramos demasiado pobres, demasiado insignificantes, demasiado poca cosa para merecer abundancia. Y esas voces, las de la abuela que decía, el dinero no es para nosotros, las del padre que enseñó con su silencio que la escasez era inevitable, las de la cultura que canonizó la pobreza como virtud espiritual. Esas voces se metieron en tu teología sin que te dieran permiso. Y ahora lees, nada me faltará con la voz de quien no espera que sea verdad. Escúchame, quiero que escuches esto con todo tu ser. La pobreza no es una virtud. La escasez no es santa. La carencia no es una señal de humildad espiritual. Dios no glorifica el sufrimiento económico de sus hijos. Dios no quiere que estés mirando el techo a las 3 de la mañana preguntándote cómo vas a pagar la renta. Eso no es fe probada. Eso es fe herida que todavía no ha recibido la sanidad que necesita. Y mira, sé lo que estás pensando ahora mismo. Lo sé porque es el pensamiento que aparece siempre en este momento del mensaje. Estás pensando, pero ¿qué hay de los que sufrieron por amor a Dios? ¿Qué hay de los apóstoles que murieron sin tener nada,
¿No dijo Jesús que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos? Buena pregunta. Una pregunta honesta merece una respuesta honesta. Jesús no condenó la riqueza. Jesús condenó la idolatría del dinero. Condenó hacer del dinero un dios. Condenó la riqueza que endurece el corazón, que ciega los ojos a los pobres, que se convierte en el amo en lugar del siervo. Pero ese mismo Jesús que dijo eso, también dijo en Juan 10, versículo 10, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia, no sobrevivencia, no apenas suficiente abundancia. Y el contexto de ese versículo no es el cielo, es la tierra, es ahora, es hoy, es la vida que estás viviendo en este momento. No hay contradicción en la Biblia entre la santidad y la prosperidad cuando la prosperidad es fruto del pacto, no del egoísmo. Cuando Abraham fue bendecido, Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. La bendición no terminaba en Abraham, fluía a través de él. Y así es como funciona la bendición de Dios en una vida rendida. No se acumula, se desborda, no se atesora con las manos cerradas, se multiplica con las manos abiertas. Ahora quiero que leas conmigo algo. Quiero que lo leas como si fuera la primera vez en tu vida que lo ves. Abre la Biblia o ábrela en tu mente en Deuteronomio 8, versículo 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. ¿Lo escuchaste? No dijo conténtate con lo poco, no dijo trabaja duro y quizá alcances, no dijo aguanta que en el cielo habrá suficiente. Dijo, Él te da el poder para hacer riquezas. El poder, la capacidad, el don para hacer, no para recibir como limosna, para hacer, para construir, para producir. Y todo eso para confirmar su pacto. ¿Y cuál es su pacto? Es el mismo que David conocía cuando escribió el Salmo 23. Es el mismo que vivía en cada palabra de ese poema que aprendiste de niño. El pacto de un Dios que se comprometió a ser tu pastor, tu proveedor, tu guía, tu protector. No un Dios lejano que te observa desde arriba a ver si sobrevives. Un pastor. Y un buen pastor no deja que ninguna de sus ovejas pase hambre. Eso sería una vergüenza para el pastor, no una prueba para la oveja. Pero hay algo más, porque el Nuevo Testamento no vino a borrar esa promesa, vino a elevarla, vino a desbordarse sobre ella. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, no conforme a tus méritos, no conforme a tu historial de obediencia, no conforme a cuántas horas hayas orado esta semana, conforme a sus riquezas. Y las riquezas de Dios no tienen fin, son infinitas, son ilimitadas, son tan vastas que la mente humana ni siquiera tiene una categoría para medirlas. Y Él dijo, de ahí es de donde va a suplir lo que a ti te falta. Entonces dime, ¿qué es más grande? ¿Tu deuda o su depósito? Y no me respondas rápido, quédate con esa pregunta. Porque esa pregunta tiene la capacidad de reorganizar toda tu vida espiritual si la dejas trabajar. Si tu deuda parece más real que su depósito, es porque has estado mirando demasiado el extracto bancario y muy poco el trono de la gracia. Y no te condeno por eso.
La vida es real. Las facturas son reales. El dolor de no alcanzar es real. Pero Dios también es real y su provisión es tan real como tu necesidad. Las dos existen al mismo tiempo. La pregunta es, ¿a cuál le estás dando más espacio en tu corazón? Siéntate conmigo un momento, porque aquí es donde el mensaje cambia de tono. Aquí es donde bajo la voz. Aquí es donde ya no te hablo como predicador, sino como alguien que también ha estado en el piso. Hay momentos en la vida donde la fe no se siente como una llama encendida. Se siente como una brasa que apenas tiene calor. Y en esos momentos, lo último que necesitas es que alguien te grite desde el púlpito que no tienes suficiente fe. Lo que necesitas es que alguien se siente a tu lado y te diga, Dios no te ha soltado. Aunque tú lo hayas soltado a Él, Él no te ha soltado a ti. ¿Sabes cómo es la gracia de Dios? Te voy a contar una imagen que nunca he podido olvidar. Imagínate un río caudaloso, profundo, que viene de las montañas y fluye hacia el mar. En las orillas del río hay piedras enormes, algunas tan pesadas que ni 10 hombres podrían moverlas. Y esas piedras llevan años ahí, siglos quizás, inmóviles, frías, pesadas. Pero el río no para. El río no dice, esta piedra no merece mi agua. El río no desvía su curso para evitar a las piedras que están en el camino. El río simplemente fluye, rodea la piedra, la toca, la suaviza, la limpia, y con el tiempo, esa piedra que parecía imposible de mover, termina siendo arrastrada por la corriente. Así es la gracia de Dios contigo. Tú puedes llevar años siendo una piedra en la orilla, fría, dura, llena de heridas que se convirtieron en corteza, llena de decepciones que se convirtieron en escepticismo. Y Dios no te está gritando desde lejos que te muevas. Dios está fluyendo sobre ti, tocándote, rodeándote, suavizando todo lo que se endureció hasta que llegue el momento en que la corriente sea tan grande que no puedas quedarte quieto, hasta que la gracia sea tan poderosa que ya no tengas excusa para no avanzar. Ese es el Dios del Salmo 23. No el Dios que juzga desde el trono, el Dios que camina contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero que te detengas en esa palabra, me pastoreará. Activo, presente, continuo. No me pastoreó una vez cuando era joven y luego me dejó solo. No me pastoreará si me porto bien. Me pastoreará. Ahora, hoy, en este momento exacto de tu vida donde sientes que el camino se ha cerrado, y fíjate en el detalle de los pastos delicados. En el Medio Oriente antiguo, donde David creció cuidando ovejas, encontrar pasto delicado en el desierto no era automático. El pastor tenía que conocer el territorio. Tenía que saber dónde crecía la hierba fresca, a qué hora del día había sombra, dónde estaban los manantiales escondidos entre las rocas. Un pastor que no conocía su tierra dejaba a sus ovejas comer pasto seco y beber agua estancada. Un buen pastor los llevaba a lo mejor que había disponible, aunque costara trabajo llegar hasta ahí. Y eso es lo que Dios hace por ti. No solo te promete que habrá pasto, te promete que Él mismo te va a llevar a donde está el mejor pasto, que Él conoce el terreno de tu vida mejor que tú, que Él sabe dónde está la oportunidad que todavía no puedes ver,
que Él conoce la puerta que todavía no se ha abierto, pero que ya tiene tu nombre escrito. Y su trabajo, su compromiso de pastor es llevarte hasta ahí. David no escribió ese salmo desde la prosperidad. Eso es algo que muy poca gente sabe. David escribió el Salmo 23 desde el desierto, desde la huida, desde los años en que Saúl lo perseguía, y él dormía en cuevas, y comía lo que encontraba, y no sabía si iba a amanecer vivo al día siguiente. Y en medio de todo eso, en medio de la escasez real, tangible, palpable, David encontró a un pastor y ese pastor le bastó. ¿Puedes ver lo que estoy señalando? David no esperó a tener el banco lleno para declarar que nada le faltaba. David declaró que nada le faltaba en medio del momento donde más le faltaba. Y eso es lo que separa la fe que funciona de la fe que solo adorna la pared. Piénsalo así. Hay dos tipos de agricultores. El primero planta cuando hay lluvia, cuando el cielo está cargado de agua, cuando la tierra está húmeda, cuando el clima favorece la cosecha. Y ese agricultor a veces cosecha y a veces no, dependiendo de las estaciones. El segundo agricultor planta en seco, planta cuando el suelo está duro, planta cuando no hay ni una nube en el cielo, planta cuando todos a su alrededor le dicen que está loco por sembrar en esa tierra y en esa temporada. Y ese agricultor, el que siembra en fe, el que siembra antes de ver el agua, ese es el que cosecha cuando los demás todavía están esperando que llueva. La fe que funciona no describe lo que ya tienes. La fe que funciona llama las cosas que no son como si fueran. Lo dice Pablo en Romanos 4, versículo 17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él nos enseñó a hacer lo mismo, a pararnos en medio de la escasez y declarar, nada me falta, porque mi pastor es el Señor, y Él no tiene ovejas famélicas. Ahora, quiero hablarte del versículo que cambió todo para mí. El versículo que hace que el Salmo 23 no sea solo un poema hermoso, sino una declaración financiera, una profecía de bendición, un contrato firmado con la sangre del Hijo de Dios. Es el versículo 5. Escúchalo, escúchalo despacio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Lo sentiste? ¿No dice que Dios preparó la mesa después de que los enemigos se fueron? ¿No dice que esperó a que todo estuviera tranquilo para servirte? Dice, en presencia de tus angustiadores, con los problemas mirando, con las deudas ahí paradas, con las personas que dudaron de ti todavía en el cuarto. Dios te pone una mesa, te sienta, te sirve, te unge y hace que tu copa rebose. Quiero que entiendas lo que significa que Dios te unja la cabeza con aceite. En la cultura de David, la unción con aceite no era decorativa. Era una señal de consagración, de separación, de propósito divino. Cuando Samuel ungió a David como rey, no lo ungió porque ya tuviera el palacio listo, lo ungió porque Dios lo había elegido mientras todavía estaba en el campo cuidando ovejas. La unción llegó antes que el trono. La declaración llegó antes que la manifestación. El aceite tocó la cabeza de David cuando su vida todavía no lucía como la de un rey. Y eso mismo está pasando contigo ahora mismo. Dios te está ungiendo en medio del proceso, en medio de la espera,
en medio de lo que todavía no tiene forma. No esperes a estar coronado para recibir la unción. La unción es lo que te lleva a la corona. Eso es lo que significa llevar el Salmo 23 contigo. No es un talismán, no es un amuleto, no es magia, es una declaración de alianza. Es decirle a Dios cada mañana: yo confío en que tú eres mi pastor. Yo confío en que tú preparas mesa aun cuando todo a mi alrededor dice que no hay lugar para mí. Yo confío en que mi copa va a rebosar, no porque yo lo merezca, sino porque tú lo prometiste. Y cuando llevas esa declaración en el corazón, cuando la llevas de verdad, no como un verso aprendido, sino como una convicción que te sostiene, desde adentro empiezan a pasar cosas, no de un día para otro, no siempre como tú lo tenías planeado, pero empiezan a pasar cosas, puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir. Personas que no tenían ninguna razón para ayudarte te llaman por teléfono. Oportunidades que no buscabas aparecen justo cuando más las necesitabas. No porque hayas puesto el salmo en el bolso, sino porque el salmo vive en ti. Hay una diferencia enorme entre cargar un papel y ser portador de una promesa. El papel puede perderse, el papel puede mojarse, el papel puede arrugarse y volverse ilegible, pero la promesa de Dios grabada en tu corazón no se pierde, no se moja, no se arruga, no se borra, porque Dios mismo la guarda. Dice en Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios que sale de su boca no regresa vacía. ¿Y cuál es la palabra que salió de su boca hace 3000 años y que sigue sonando hasta hoy en este momento en tu oído? El Señor es tu pastor, nada te faltará. Esa palabra no ha regresado vacía. Está cumpliendo su propósito ahora mismo, en ti, hoy. Y hay algo que quiero que veas que quizá nunca habías notado en este salmo, porque el Salmo 23 no habla solo de provisión material, habla de restauración. Versículo 3, confortará mi alma. En el hebreo original, la palabra que se usa para confortar es shuv, y shuv significa literalmente hacer volver, restaurar a su lugar original. Regresar algo a lo que fue antes de que fuera dañado. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Significa que Dios no solo quiere darte lo que te falta, quiere devolverte lo que te fue quitado. No solo quiere suplir tu necesidad presente, quiere restaurar todo lo que el tiempo, el dolor, la traición, la enfermedad, el fracaso y la mentira te robaron. Todo lo que perdiste en el camino, todo lo que dejaste atrás porque sentiste que ya no tenías fuerzas para cargarlo. Todo lo que alguien tomó de ti sin pedirte permiso. Dios dice, yo lo restauro, yo lo hago volver, yo soy el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la milésima, porque mi misericordia no se agota con tus errores ni con tus caídas. Ahora quiero pedirte algo, y cuando te pido esto, te lo pido como alguien que te ama, como alguien que no tiene nada que ganar con tu obediencia, sino que simplemente quiere verte caminar en la plenitud que Dios diseñó para tu vida. Quiero que hagas algo hoy, no mañana, no el lunes. Hoy. Lo primero, cierra los ojos y antes de que hagas cualquier otra cosa, antes de revisar el banco, antes de leer las noticias, antes de que el mundo te llene otra vez con su ruido y su ansiedad, dile a Dios en voz alta: Señor, hoy elijo creerte, no porque haya entendido todo,
no porque haya resuelto todo, sino porque tú dijiste que eres mi pastor y yo elijo pararme sobre esa promesa, aunque el mundo entero me diga que no. Eso es lo primero. Elegir creer, no esperar a sentirlo, elegirlo. Lo segundo, identifica la voz que más te ha mentido sobre el dinero. ¿Cuál es la creencia que tienes grabada en el inconsciente que te dice que la abundancia no es para ti, que no mereces más de lo que tienes, que pedir a Dios por prosperidad es egoísta, que la pobreza es más espiritual que la riqueza? Identifícala, dale nombre y luego llévala a la palabra, ponla frente a frente con lo que Dios dice y déjala morir ahí en el contraste, en la luz de la verdad. Lo tercero, empieza a hablar diferente sobre tu situación. No estoy hablando de negar la realidad, estoy hablando de no vivir en ella como si fuera tu destino permanente. Cuando alguien te pregunte cómo estás, no respondas automáticamente ahí batallando. Responde avanzando. Dios está moviendo cosas, aunque todavía no las veas completamente, aunque todavía haya facturas sobre la mesa, aunque todavía la situación no sea lo que quieres. Habla desde la promesa, no desde el problema, porque tus palabras tienen peso, tienen dirección y van creando el camino que tus pies van a caminar. Dice Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es metáfora, es principio, es ley espiritual, y la lengua que declara el Salmo 23 con convicción está eligiendo vida. Lo cuarto, haz un acto de fe hoy, pequeño. No tiene que ser enorme, pero real. Da lo que tengas. Si tienes poco, da de tu poco con alegría. Porque el Salmo 23 no es solo para recibirlo, también es para sembrarlo. Y un sembrador que confía en que el Señor es su pastor no retiene la semilla por miedo. La suelta, la planta y espera la cosecha con la misma certeza con que David esperaba que la bondad y la misericordia lo seguirían todos los días de su vida. Lo quinto, y esto es quizás lo más difícil, perdona la escasez que viviste. Perdona a las personas que te enseñaron, aunque sin querer, que Dios no proveía. Perdona al padre que nunca tuvo suficiente y te transmitió ese miedo como herencia. Perdona a la madre que guardaba los billetes debajo del colchón porque no confiaba en que habría más. No los condenes. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero suéltalos. Porque mientras sigas cargando su miedo como si fuera tuyo, nunca podrás caminar en la libertad que Dios tiene para ti. La sanidad financiera empieza en el alma. Siempre. Repite esto conmigo, en silencio si estás acompañado, en voz alta si estás solo, pero dilo con todo lo que eres. Señor, hoy te creo. Creo que eres mi pastor. Creo que nada me faltará. Creo que preparas mesa para mí en presencia de todo lo que me angustia. Creo que mi copa rebosará. Creo que la bondad y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Suelto el miedo que heredé. Suelto la voz que me dijo que no merecía más. Y recibo hoy, con las manos abiertas y el corazón rendido, todo lo que tú tienes preparado para mí. No porque yo lo merezca, sino porque tú lo prometiste. Amén. Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que, ahí está, la llave más poderosa que tienes no es una tarjeta de crédito, no es un contrato firmado, no es un ahorro en el banco. Es la convicción de que el Dios que creó el universo
se comprometió a ser tu pastor, y un pastor no abandona a sus ovejas. Un pastor busca a la que se perdió, la carga en los hombros, la trae de vuelta y la cuida. El versículo final del Salmo 23 dice algo que muy poca gente lee bien. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Me seguirán? En hebreo, la palabra que se usa ahí es radaf, y radaf no significa simplemente seguir detrás. Radaf es el mismo verbo que se usa cuando un ejército persigue al enemigo. Cuando alguien corre detrás de algo con urgencia, con determinación, sin detenerse. Dios no dijo que el bien te alcanzaría si te portabas bien. No dijo que la misericordia llegaría si cumplías todos los requisitos. Dijo que te perseguiría. Como un ejército te persigue, con fuerza, con determinación, sin parar. ¿El bien de Dios te persigue? La misericordia de Dios te persigue. La bendición de Dios te persigue. Y cuando un ser humano entiende eso, no solo lo escucha, sino que lo entiende con todo su ser, ya no puede caminar igual, ya no puede mirar la vida desde el mismo lugar, ya no puede despertar por la mañana sintiendo que está solo en una batalla que no puede ganar, porque hay un ejército de gracia que lo sigue todos los días de su vida. Y el Salmo termina con una imagen que me sacude cada vez que la leo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No dice, visitaré la casa del Señor de vez en cuando tenga un problema. Dice, moraré, habitaré, viviré ahí. La abundancia de Dios no es un destino al que llegas una vez y del que luego te vas. Es una morada, es un hogar, es el lugar desde donde vives, desde donde operas, desde donde miras el mundo. Cuando el Señor es tu pastor, la abundancia no es un evento, es tu dirección permanente. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que siento que Dios quiere que escuches directamente, sin rodeos, sin adornos. Tú no eres una excepción a las promesas de Dios. No eres el caso especial que Dios decidió dejar fuera. No eres el nombre que no está en la lista. Eres exactamente el Hijo por quien Dios mandó a su Hijo. Eres exactamente el nombre que está escrito en la palma de sus manos. Y la promesa del Salmo 23 fue escrita para ti, tanto como fue escrita para David. Tanto como fue escrita para cada alma, que en estos 3000 años la ha leído en un momento de desesperación y ha encontrado en ella el oxígeno para seguir. Hoy es tu momento, no el próximo año, no cuando arregles todo lo que está roto, no cuando seas mejor persona, hoy, justo como estás, con las deudas que tienes, con los miedos que tienes, con la fe herida que tienes. Hoy Dios te tiende la mesa. Hoy unge tu cabeza con aceite. Hoy hace rebosar tu copa. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces hay algo que te pido que hagas ahora mismo. Toma unos minutos en silencio y aplica lo que Dios te habló en este mensaje. No pases a otra cosa todavía. Siéntate un momento con lo que se movió en tu corazón mientras escuchabas. Dale espacio a Dios para que termine la obra que empezó hoy en ti. La revelación que no se digiere no cambia nada. La palabra que entra por los oídos y sale directo a la actividad del día siguiente se pierde como semilla en camino pedregoso. Dale raíz hoy, dale silencio hoy, dale un corazón dispuesto hoy.
Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si sientes que Dios habló específicamente a tu situación, compártelo. No como religión, compártelo como lo que es. Una carta que Dios escribió para alguien que tú conoces y que también lleva años mirando el techo a las 3 de la mañana sin saber que hay un ejército de gracia persiguiéndolo. Deja que esta palabra llegue a donde tiene que llegar. Y sabe esto, lo que Dios tiene para tu vida no termina aquí. Hay más. Hay profundidades de la palabra que todavía no has explorado. Hay revelaciones que Dios está guardando para ti, preparadas, listas, esperando el momento exacto en que estés listo para recibirlas. Sigue buscando, sigue hambriento, sigue viniendo, porque el Dios que preparó esta mesa para ti hoy ya tiene la siguiente puesta. La bondad y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. No algunos días. No los días buenos. Todos los días. Todos los días. Ve y recíbelo. Hay algo que nadie te ha dicho en voz alta. Y hoy, en este momento exacto en que estás escuchando esto, Dios te lo va a decir. Porque no llegaste a este video por accidente. No fue el algoritmo, no fue la casualidad, fue la mano de Dios guiando tus dedos hasta aquí porque hay algo que Él necesita que escuches antes de que sigas rezando como lo has estado rezando. ¿Cuántas veces has tomado el rosario en tus manos con el corazón roto, con la desesperación pegada al pecho como una losa, en la oscuridad de tu cuarto, cuando el reloj marcaba una hora que tú creías sagrada, y sin embargo sentiste que tus palabras rebotaban contra el techo y caían de vuelta al piso sin llegar a ningún lado? Quiero que te quedes con esa pregunta. No la descartes, porque lo que voy a compartirte hoy no es una crítica a tu fe, es una advertencia de amor. Es la diferencia entre una oración que abre el cielo y una oración que sin que tú lo sepas abre otra puerta. Hay 3 horas en el día y en la noche que el enemigo ha marcado con una señal invisible. 3 momentos en los que él sabe que tú vas a buscar a Dios con más intensidad, con más dolor, con más necesidad. Y en esos momentos, si no estás armado con discernimiento, Él no te va a atacar con demonios que rujan y griten. Te va a atacar con algo mucho más sutil. Te va a atacar disfrazado de devoción. Escúchame bien. Porque lo que voy a decirte, te lo debieron haber enseñado hace años, y si no lo hicieron, no es tu culpa. Pero desde hoy ya no puedes decir que no lo sabías. Imagínate esto. Son las 3 de la mañana. El mundo está dormido. Tu casa está en silencio, pero tú estás despierto, con los ojos abiertos mirando la oscuridad del techo, sintiendo ese peso en el pecho que no tiene nombre, pero que tú reconoces. Ese peso que llega cuando la preocupación es tan grande que ya no cabe en el día y se derrama sobre la noche, y tú piensas, voy a rezar el rosario. Voy a rezar en este momento porque me enseñaron que a las 3 de la mañana el cielo está más abierto. ¿Te suena familiar? Y tomas las cuentas y empiezas a rezar. Y hay devoción genuina en tu corazón, eso no lo dudo. Pero también hay algo más. Hay una creencia plantada en algún lugar de tu mente de que ciertas horas tienen más poder que otras. De que a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a la medianoche, Dios está más disponible, más dispuesto, más cerca. Y ahí, hermano, ahí es donde el enemigo te tiene exactamente donde quiere. No porque rezar sea malo,
Rezar es oxígeno para el alma. El rosario, cuando se reza desde la fe y desde la palabra, es un instrumento poderoso de comunión con Dios. Pero cuando rezas creyendo que la hora tiene poder en sí misma, cuando rezas creyendo que hay un reloj cósmico que Dios consulta antes de escucharte, cuando mezclas tu oración con una creencia mágica sobre el tiempo, entonces ya no estás orando a Dios, estás orando a una idea de Dios que el enemigo construyó para ti. Y la diferencia importa. La diferencia importa más de lo que crees. ¿Y sabes qué es lo que más me rompe el corazón de todo esto? No es que haya gente que ore con creencias mezcladas. Eso es humano. Eso es comprensible. Lo que me rompe el corazón es que hay personas que llevan décadas orando con una fe genuina, con un amor real a Dios y al mismo tiempo cargando un miedo silencioso de fondo que les dice, si no lo haces bien, si no es en el momento correcto, Dios no va a escucharte. Y ese miedo les roba la paz incluso en medio de la oración. Oran y en lugar de sentir descanso, sienten ansiedad. En lugar de sentir que llegan a los brazos del Padre, sienten que están presentando un examen y terminan de rezar el rosario más cansados de lo que empezaron. ¿Eso es comunión con Dios? ¿O eso es religión sin relación? Déjame llevarte a la palabra porque esto no es mi opinión, esto está escrito. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le habla a su pueblo con una claridad que asusta. Le dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Ahora, tú me dirás, pero yo no hago nada de eso, yo solo rezo. Y tienes razón. Pero escucha esto con cuidado. La raíz de todas esas prácticas que Dios condena no es el ritual en sí mismo. La raíz es la creencia de que hay tiempos, objetos, palabras o fórmulas que tienen poder independiente de la voluntad de Dios. La raíz es pensar que si haces algo en el momento correcto, con las palabras correctas, en el orden correcto, entonces Dios tiene que responderte. Como si Dios fuera una máquina que tú programas con los botones correctos. Eso no es fe. Eso es magia vestida con ropa religiosa. Y yo sé que duele escuchar eso. Yo sé que duele porque nadie te enseñó esto con malicia. Tu abuela te enseñó a rezar a las 3 de la mañana porque así le enseñó su abuela. Y su abuela lo aprendió de alguien que mezcló la fe cristiana con creencias antiguas que nunca debieron haberse mezclado. Es una herencia y las herencias espirituales malas son las más difíciles de romper porque vienen envueltas en amor, en recuerdos, en el olor a velas y a flores de altar. Pero escúchame, tú puedes honrar la memoria de tu abuela y al mismo tiempo dejar ir lo que ella, sin saberlo, te transmitió que no era de Dios. Esas dos cosas no se contradicen. Y voy a decirte algo más sobre esas herencias porque creo que esto te va a tocar en un lugar muy profundo. Hay un patrón que se repite en familias enteras. Un patrón de devoción mezclada con miedo que pasa de abuela a madre, de madre a hija, de generación en generación, como si fuera parte del ADN familiar. Y en cada generación hay alguien que reza con fervor genuino, pero también con ese nudo en el estómago que no sabe cómo explicar. Ese nudo que dice, Dios está enojado conmigo, Dios no me escucha porque no lo hice bien, debo rezar más fuerte, debo rezar en el momento exacto porque si no, algo malo va a pasar. ¿Sabes cómo se llama eso en la Escritura?
En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios habla de algo que traduce como la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No estoy hablando de maldición familiar en el sentido popular que tanto se ha distorsionado. Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más cercano. Los patrones de pensamiento y creencia que se transmiten de generación en generación sin que nadie los cuestione. Las formas de relacionarse con Dios que se heredan igual que se heredan los rasgos físicos. Y la buena noticia, la noticia que cambia todo, es que esos patrones se pueden romper no con más rituales, no con más horas de oración en el momento correcto, se rompen con la verdad. Porque Jesús lo dijo en Juan 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, no más informados, no más religiosos, libres. Y la libertad espiritual siempre empieza por la mente, por las creencias, por la raíz invisible de la que brotan todos los frutos de tu vida de oración. Ahora quiero hablarte de las 3 horas. Quiero que las conozcas. Quiero que sepas por qué el enemigo las usa y qué dice la Escritura sobre cada una de ellas. La primera hora que el enemigo ha contaminado con mentiras espirituales es la medianoche, las 12 de la noche. Hay una creencia extendida, especialmente en nuestra cultura latina, de que a medianoche las fuerzas espirituales están en su punto máximo, que es la hora en que los espíritus andan sueltos. Que si rezas a medianoche, tu oración tiene más fuerza. Pero escucha lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Ves? La Escritura no prohíbe orar a medianoche, al contrario, pero observa el espíritu de ese versículo. El salmista se levanta a medianoche no porque la hora tenga poder mágico, sino porque su corazón está tan lleno de gratitud hacia Dios que no puede esperar hasta la mañana. La motivación es el amor, no la creencia en la hora. El problema no es orar a medianoche, el problema es creer que a medianoche Dios te escucha más, porque eso convierte la hora en un talismán, y los talismanes son idolatría. Y fíjate en algo que no puedes pasar por alto. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, Pablo y Silas están en la cárcel, son medianoche, están encadenados, están en el lugar más oscuro, más cerrado, más imposible que puedas imaginar. Y a medianoche, cantando himnos a Dios, tiembla la tierra, se abren las puertas y se sueltan las cadenas. Ahora, ¿fue la hora lo que causó el milagro? ¿O fue la adoración genuina de 2 hombres que habían decidido alabar a Dios en el peor momento de su vida, sin importar la hora, sin calcular si era el momento correcto, simplemente porque no podían hacer otra cosa que alabar? La respuesta es obvia. Y sin embargo, ¿cuántas personas han leído esa historia y se han quedado con la hora? A medianoche pasan cosas. En lugar de quedarse con la lección, cuando alabas a Dios desde el fondo del pozo, sin importar cuándo, sin importar desde dónde, el cielo responde. La segunda hora que el enemigo ha llenado de mentiras es las 3 de la mañana. Y esta es quizás la más peligrosa de todas, no porque la hora en sí tenga poder, sino porque hay una narrativa espiritual falsa que se ha construido alrededor de ella con capas y capas de superstición. Hay quien dice que las 3 de la mañana es la hora del diablo,
una inversión diabólica de las 3 de la tarde en que Jesucristo murió en la cruz. Y entonces hay personas que se levantan a esa hora específicamente para orar, creyendo que están combatiendo al enemigo en su propio terreno. Y yo te pregunto, ¿quién te dijo que el enemigo tiene terreno propio? El Salmo 24, versículo 1, dice con absoluta claridad: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay hora del día ni de la noche que no le pertenezca a Dios. No hay minuto del reloj que el enemigo pueda reclamar como suyo. Cuando tú te levantas a las 3 de la mañana creyendo que estás entrando al territorio del diablo para pelear ahí, ya perdiste la batalla antes de empezar, porque partiste de una mentira. La verdad es que no hay hora prohibida para orar, pero sí hay una manera prohibida de orar. Y esa manera prohibida tiene un nombre muy preciso en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Jesús mismo la describe cuando dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones, palabrería. La oración que cree que su poder está en la cantidad, en la fórmula, en el momento exacto, en la repetición mecánica que llena el aire de sonido pero vacía el corazón de presencia. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Y lo dijo precisamente en el contexto de enseñarle a sus discípulos cómo orar bien. La tercera hora que necesito que conozcas no es una hora nocturna, es el mediodía, las 12 del día, y en algunas tradiciones hay una práctica de rezar el rosario exactamente a esa hora, creyendo que el sol en su punto más alto convierte esa oración en algo especial, más poderoso, más aceptable ante Dios. De nuevo, la oración a mediodía no es el problema. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pedro sube a la azotea a orar a la hora sexta, que era el mediodía, pero Pedro no oraba a mediodía porque el sol tuviera poder. Oraba porque tenía hambre de Dios en ese momento. Y fue en ese estado de simple, hambrienta disponibilidad ante Dios que recibió una de las visiones más transformadoras de toda la historia del Evangelio. ¿Estás comenzando a ver el patrón? El problema no es cuándo oras. El problema es en qué crees cuando oras. Y ahora necesito que te quedes en silencio un momento conmigo. Solo un momento. Porque lo que voy a decirte ahora es la raíz, es la semilla de todo lo que hemos estado construyendo. Y si la recibes, si dejas que entre de verdad, algo va a cambiar en ti hoy. Hay una palabra en la Biblia que describe exactamente lo que estamos hablando. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 10 y 11. Pablo le escribe a los creyentes de Galacia con una preocupación que se siente casi desesperada, casi herida. Les dice: observáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Detente ahí. El apóstol Pablo, el hombre que escribió sobre la gracia con más belleza que cualquier otro escritor sagrado, está mirando a una comunidad de creyentes y les dice: me asusta lo que veo en ustedes. Me asusta que sigan creyendo que ciertos días, ciertos tiempos, ciertas horas tienen poder espiritual en sí mismos. Porque esa creencia no es fe en Dios, es fe en el tiempo. Y el tiempo no salva, el tiempo no sana, el tiempo no libera, solo Dios lo hace. Y Dios no está atado al reloj. Esto que estoy diciéndote conecta directamente con algo que Jesucristo mismo enseñó.
En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús le habla a la mujer samaritana, esa mujer que también tenía confusiones sobre dónde y cuándo debía adorarse a Dios, y Jesús le dice algo que revolucionó su vida y que puede revolucionar la tuya hoy. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Escuchaste eso? En espíritu y en verdad. No en la hora correcta, no en la posición correcta, no con el número correcto de oraciones en espíritu y en verdad. Jesús no le dijo a esa mujer, ora a las 3 de la mañana y te iré mejor. Jesús no le dijo, hay horas prohibidas y horas permitidas. Jesús le dijo algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Le dijo, lo que Dios busca no es un ritual perfecto. Lo que Dios busca es un corazón verdadero. Y ahí, en esa verdad, está el punto de quiebre. Porque yo sé que has rezado muchas veces con el corazón roto, con lágrimas que empapaban las cuentas del rosario, levantado a horas en que el mundo dormía porque sentías que si no orabas ibas a hundirte. Y yo te digo con toda la autoridad que me da la palabra, esas oraciones llegaron. Esas lágrimas fueron recibidas. Ese dolor fue visto. Porque el problema nunca fue la hora, el problema fue la mezcla. El problema fue rezar con fe en Dios, pero también con fe en la hora. Rezar con amor, pero también con miedo supersticioso. Rezar con el rosario en la mano, pero también con la mente en la creencia de que si no era a las 3 de la mañana, si no era en el momento exacto, Dios no iba a escuchar. Y esa mezcla es exactamente lo que el enemigo necesita para operar. Déjame explicarte esto con una imagen. Imagina que tienes un vaso de agua cristalina, pura, recién sacada del manantial. Esa agua representa tu oración genuina, tu fe real, tu amor a Dios. Ahora imagina que alguien con buena intención, con amor, con la cara de tu abuela o de tu madre, le echa a ese vaso una gota de tinta, solo una gota, tan pequeña que apenas se nota, pero esa gota se expande lentamente hasta que el agua ya no es completamente clara. Tú sigues bebiendo del vaso creyendo que es agua pura, y tiene mucho de agua pura, pero también tiene esa gota. Y esa gota, con el tiempo, con los años, con las generaciones, puede envenenar lo que debió haber sido vida. La superstición espiritual es esa gota de tinta. No destruye tu fe de un golpe. La contamina despacio, tan despacio que nunca notas cuando tu oración dejó de ser comunicación con Dios y se convirtió en un rito para controlar lo incontrolable. Y hay algo más que necesito decirte sobre estas horas. Algo que quizás nunca has considerado. Cuando tú le asignas poder espiritual a una hora específica, cuando crees que las 3 de la mañana es la hora del diablo o la hora más poderosa para orar, estás haciendo algo inconsciente pero muy peligroso. Estás reconociendo al enemigo una autoridad que él no tiene. Estás nombrando su hora, y al nombrarla, la estás creando en tu propia mente espiritual. Recuerda esto, el enemigo no tiene horas, el enemigo no tiene territorios, el enemigo no tiene poderes especiales que se activen a cierta hora del reloj. Lo único que tiene el enemigo es lo que tú le das. Y una de las cosas que más le damos, sin siquiera darnos cuenta, son nuestras creencias. Porque las creencias son las llaves de nuestra casa espiritual. Y quiero que lo entiendas de esta manera.
porque creo que esta imagen te va a quedar grabada para siempre. Imagina que tu vida espiritual es una casa. Tiene paredes, tiene techo, tiene ventanas, y las ventanas de esa casa son tus creencias. Lo que crees determina por dónde entra la luz y por dónde puede entrar también el frío. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que. Ahora imagina que en una de esas ventanas hay un vidrio roto. Solo uno, pequeño, casi imperceptible, pero de noche, cuando baja la temperatura, el frío entra por ese vidrio roto y se cuela por toda la casa sin que sepas exactamente de dónde viene. Tú prendes la calefacción, rezas más, ayunas más, buscas más, pero el frío sigue ahí porque no reparaste el vidrio roto. Y el vidrio roto es la creencia falsa, la creencia de que la hora tiene poder, la creencia de que Dios te escucha más a cierta hora que a otra. Hoy estamos reparando ese vidrio y cuando la creencia sea sana, cuando el vidrio esté íntegro, vas a descubrir que la casa que ya tenías siempre estuvo diseñada para ser cálida. Si tu corazón está abierto al enemigo, si le das espacio en tus creencias con esas ideas sobre horas prohibidas y poderes especiales del maligno, él no necesita irrumpir. Entra por la ventana que tú mismo dejaste abierta. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, no dice, cuídate de las 3 de la mañana. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. La sobriedad espiritual no tiene horario. La vigilancia no se activa solo a medianoche. Es una postura del alma, una actitud del corazón que dice, conozco a mi Dios, conozco al enemigo, y sé que el poder no está en la hora sino en la fe. Y ahora necesito que respires, porque hemos estado en el lugar oscuro del mensaje. Hemos estado mirando la herida, la raíz, el lugar donde la mentira entró. Y yo sé que eso duele. Yo sé que revisar lo que creías que era tu devoción más pura y descubrir que tenía una grieta, eso duele de una manera que no tiene palabras. Pero escúchame, lo que Dios hace en este momento contigo no es condenación, es cirugía. Y el cirujano que te ama no te corta para hacerte daño, te corta para sacarte lo que te estaba matando por dentro sin que tú lo supieras. Quiero que pienses en algo. Piensa en la historia de María Magdalena en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Es la madrugada del primer día de la semana. María va al sepulcro temprano, cuando todavía está oscuro, dice el texto. Va angustiada, va rota, va con el corazón destrozado porque cree que han robado el cuerpo de su Señor. Y cuando llega al jardín, llorando, volteando para todos lados, buscando entre la oscuridad, una figura se acerca y ella, sin reconocerlo, cree que es el jardinero. Y esa figura le pregunta algo tan simple, tan desconcertante, tan profundo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Esa es la pregunta que Jesús resucitado le hace a María Magdalena en el jardín y es la misma pregunta que te hace a ti hoy. No te pregunta ¿a qué hora oras? No te pregunta ¿cuántas veces rezas el rosario a la semana? No te pregunta ¿conoces las horas correctas? Te pregunta ¿a quién buscas? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas una fórmula que te dé control sobre lo incontrolable? ¿Buscas la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O
buscas la certeza de que si haces todo bien, si rezas en el momento correcto, Dios tendrá que escucharte? Porque hay una diferencia entre buscar a Dios y buscar a Dios correctamente administrado. Y hay algo en la historia de María Magdalena que no quiero que pierdas. Ella fue al sepulcro de madrugada antes del amanecer, en una hora que nadie le había dicho que era la hora especial. No fue porque calculó el momento de poder, fue porque el amor la llevó. El amor que tenía por Jesús era tan grande que no pudo esperar a que amaneciera, y fue precisamente ese amor no calculado, ese amor que no consultó el reloj, ese amor que simplemente fue el que recibió la primera aparición del resucitado. No el discípulo más preparado, no el que oró en la hora correcta. La mujer que fue porque amaba y no podía hacer otra cosa. Eso quiero para ti. Eso quiere Dios para ti. Una oración que nace del amor y no del miedo. Un rosario que se toma porque el corazón tiene hambre de él, no porque el reloj marca una hora que alguien dijo que era la indicada. Y la gracia, hermano, la gracia de Dios es que Él te responde en las dos búsquedas. Incluso cuando te acercas a Él mezclado, confundido, con una gota de tinta en el vaso, Él ve a través de la mezcla y ve tu corazón. Él no rechaza al que llega imperfectamente. Él toma al que llega imperfectamente y lo hace entrar en la perfección de su presencia. Pero lo que Él quiere, lo que Él merece, lo que tu alma necesita para crecer de verdad, es que lo busques libre de las cadenas de la superstición, libre de la creencia de que la hora tiene poder, libre del miedo que se disfraza de devoción. Quiero darte una imagen que nunca vas a olvidar. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Imagina un niño pequeño que quiere hablar con su padre y alguien le dice: si le hablas a las 3 de la mañana cuando está dormido te escucha mejor, si le hablas a medianoche tiene más tiempo, si le hablas al mediodía, justo cuando el sol está más alto, tu voz llega más lejos. ¿Qué clase de padre sería ese? Un padre que solo escucha a sus hijos a horas específicas. Un padre que tiene su oído puesto al reloj antes de ponérselo al corazón de su hijo. Eso no es un padre. Eso es una oficina de gobierno. Pero el Padre que nos reveló Jesucristo en el Evangelio, el Padre del que habla Lucas 15 cuando el hijo pródigo viene de lejos, todavía sucio, todavía oliendo a chiquero, el Padre que corre hacia él sin esperar que llegue del todo, ese Padre no consulta el reloj. Ese Padre ve al Hijo desde lejos y corre. Corre, no camina dignamente, esperando que el Hijo llegue a cierta hora acordada. Corre, a cualquier hora, a cualquier momento, desde cualquier estado en que te encuentres. Eso es a quien estás orando cuando rezas el rosario. No a un administrador de tiempos sagrados, a un Padre que corre hacia ti. Y quiero que te detengas un momento en esa imagen del Padre que corre. En la cultura del tiempo de Jesús, un padre de familia nunca corría. Correr era algo que hacían los niños, los esclavos, los que no tenían dignidad que perder. Un hombre adulto, un padre de familia, un patriarca, caminaba lento, solemne, haciendo que el que llegaba tuviera que llegar hasta él. Pero este padre de la parábola corre, y al correr está dispuesto a perder su dignidad ante todos los del pueblo que lo están mirando. Está dispuesto a que lo vean correr como un niño, como un esclavo, como alguien sin protocolo ni distancia, solo para llegar antes a su hijo. Eso es lo que Dios hace contigo.
Renuncia a toda la distancia religiosa que nosotros le construimos. Renuncia al protocolo del ritual exacto. Renuncia a la formalidad de la hora indicada y corre hacia ti en el momento en que te vuelves hacia Él. Y ahora quiero darte algo práctico, porque no basta con saber la verdad, hay que vivir la verdad. Lo primero que necesitas hacer hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, es revisar tus creencias sobre la oración, no tus prácticas, tus creencias, porque las prácticas son el fruto, pero las creencias son la raíz. Y si la raíz está contaminada, puedes podar el árbol 1000 veces, pero seguirá dando el mismo fruto. Pregúntate con honestidad. Creo que hay horas en las que Dios me escucha mejor. Creo que si rezo cierto número de veces o a cierta hora tengo más garantía de ser escuchado. Hay en mí la creencia, aunque sea pequeña, de que el ritual en sí mismo tiene poder aparte de la fe que lo sostiene. No te juzgues si la respuesta es sí. Solo sé honesto, porque la honestidad ante Dios es el primer paso de toda sanidad espiritual. Lo segundo que necesitas hacer es separar la práctica de la superstición. Y esto es importante porque no estoy diciéndote que dejes de rezar el rosario. No estoy diciéndote que las 3 de la mañana sea un momento inútil para orar. Lo que te digo es que reancles tu oración, que en lugar de pensar, debo rezar a esta hora porque la hora tiene poder, pienses, voy a orar ahora porque quiero hablar con mi Padre. El contenido del acto puede ser idéntico. La motivación lo cambia todo. Porque Dios no evalúa la hora en que lo buscas. Dios evalúa el corazón con que lo buscas. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice al profeta Samuel algo que es uno de los versículos más liberadores de toda la Escritura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón, no el rosario, no la hora, no el número de Avemarías, el corazón. Y lo tercero, antes de la oración que vamos a hacer juntos, es esto. Habla con Dios sobre las creencias que identificaste, no como quien hace una confesión formal y solemne, como quien habla con su Padre de verdad. Dile, Padre, descubrí que en mí había esto, no lo sabía. O sí lo sabía, pero no sabía que era tan importante. Hoy te lo entrego. Esa entrega simple, sin protocolo, sin hora calculada, en el momento en que tu corazón esté listo, vale más ante Dios que 1000 rosarios rezados a la hora exacta con el corazón en otro lugar. Lo cuarto que te pido es que hagas esta oración conmigo ahora mismo. No la leas como quien lee un texto. Dila en el lugar en que estás, en silencio si es necesario, pero dila con cada célula de tu ser. Señor, hoy te pido que limpies mis creencias sobre la oración, que quites de mí toda mezcla, toda superstición, toda fe en tiempos y fórmulas que no vienen de ti. Yo quiero buscarte a ti, no a una idea de ti. Quiero orarte con fe genuina, con el corazón libre del miedo y libre de la magia disfrazada de devoción. Hoy te doy acceso a la raíz, Señor. Sana lo que yo no puedo ver. Rompe en mí los patrones de generaciones que me alejaron de la sencillez de tu presencia. Y enséñame a adorarte en espíritu y en verdad, a cualquier hora, en cualquier lugar, con el único poder que importa, el poder de un corazón que te busca porque te ama. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo se movió. Quizás no lo sientas todavía.
Quizás lo sientas en 3 días, cuando te levantes a orar y ya no haya miedo en el pecho, solo ganas de hablar con tu Padre. Quizás lo sientas la próxima vez que tomes el rosario y lo hagas sin mirar el reloj, sin calcular la hora, sin medir si este es el momento de poder o no. Solo tú y Él. Cualquier hora, cualquier momento, en espíritu y en verdad. Y hay algo más que quiero dejarte antes de terminar. Algo sobre el rosario mismo que quizás no has considerado. El rosario, en su esencia, no es un ritual mágico. Es una meditación. Es un camino estructurado para que tu mente y tu corazón recorran los misterios de la vida de Cristo. Cada misterio es una invitación a meterte adentro de la historia de salvación y reconocer tu propia historia en ella. Cuando meditas el misterio de la Anunciación, no estás recitando fórmulas. Estás parado junto a María en el momento en que el ángel le cambia la vida de una sola conversación. Y si lo haces de verdad, si te metes ahí, te preguntas, ¿hay en mi vida un anuncio de Dios que yo he estado resistiendo porque no entiendo todavía? Cuando meditas el misterio de la agonía en el huerto, no estás cumpliendo con un número de Avemarías. Estás en Getsemaní junto a Jesús, oyéndolo sudar sangre, oyéndolo decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y si lo haces de verdad, te preguntas, ¿cuál es la copa que yo le he estado pidiendo a Dios que pase de mí, sin confiar en que quizás esa copa es lo que me va a transformar? Y cuando meditas el misterio de la resurrección, no estás terminando un ciclo de oraciones. Estás parado frente al sepulcro vacío y estás eligiendo creer, como María Magdalena, que la última palabra no la tiene la muerte, ni la enfermedad, ni la deuda, ni el abandono, ni el fracaso. La última palabra la tiene el que venció a la muerte a cualquier hora en un día que nadie esperaba, de una manera que nadie calculó. Eso es oración. Eso es meditación de la palabra viva. Y eso funciona a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, en el autobús, en la cocina, en el hospital, en el lugar de trabajo. Funciona en cualquier hora porque no depende de la hora, depende de tu corazón. Hermano, hermana, quiero decirte algo que siento con todo lo que soy. Tú has cargado por mucho tiempo con un peso que no te pertenece, el peso de hacer todo bien para que Dios te escuche, el peso de orar en el momento exacto, de decir las palabras exactas, de cumplir con el ritual exacto, y ese peso no te lo puso Dios, ese peso te lo puso el miedo, te lo puso la tradición mezclada, te lo puso el enemigo que sabe que si te mantiene enfocado en la hora y el ritual, nunca vas a tener tiempo de simplemente sentarte en la presencia de Dios y recibir lo que Él quiere darte gratis, sin condiciones, sin hora, sin fórmula. El libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Estas son las palabras de Jesucristo y necesito que las escuches como si nunca las hubieras escuchado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid, no venid a las 3 de la mañana, no venid a la medianoche. No venid cuando el sol esté en su punto más alto. Venid, y ese venid no tiene hora, ese venid no tiene condición, ese venid es una puerta que está abierta ahora mismo, en este segundo, mientras escuchas esto. ¿Estás cansado? Él dijo, venid. ¿Estás cargado? Él dijo, venid. ¿Oras desde hace años y sigues sin sentir descanso en el alma?
Él dijo, venid, no venid diferente, no venid mejor, venid. Y lo que te da cuando vienes no es una promesa condicionada a la hora. Lo que te da es descanso, descanso para tu alma. Y el alma que descansa en Dios ya no necesita controlar la hora, ya no necesita calcular el momento, ya no necesita el miedo como combustible para la oración. El alma que descansa en Dios ora a cualquier hora porque sabe que a cualquier hora el Padre está en el umbral, mirando el camino, esperándola. Quiero que hagas algo hoy. Hoy, en algún momento del día, no a las 3 de la mañana, no a medianoche, no a ninguna hora especial calculada con ningún criterio más que este, cuando sientas que tu corazón está disponible, detente, toma el rosario si quieres, o simplemente junta las manos, o ni siquiera eso, solo siéntate en silencio y dile a Dios estas palabras: Padre, aquí estoy, no a la hora correcta, solo aquí, solo yo, solo tú. Y verás lo que pasa. Verás que el cielo no espera la hora para abrirse, el cielo ya estaba abierto. Lo que te faltaba era saber que la puerta no tiene cerradura desde afuera, solo desde adentro. Y hoy, en este momento, abriste esa puerta desde adentro con la verdad. Esto que has escuchado hoy no es el final de lo que Dios tiene para ti. Es el principio de una forma nueva de orarlo, de una fe más limpia, más profunda, más libre, sin mezclas, sin miedos disfrazados de devoción, sin horas prohibidas ni horas mágicas. Solo tu corazón y el corazón de Dios latiendo en la misma frecuencia de amor que latió desde la fundación del mundo. Hay más que Dios quiere revelarte. Hay capas de su palabra que aún no has visto. Hay preguntas que llevas años cargando y que tienen respuesta. Una respuesta que no está en el reloj ni en el ritual, sino en la escritura viva y en la voz del Espíritu que nunca deja de hablar. No te vayas con hambre. Esa hambre que sientes ahora mismo en el pecho, ese fuego que se encendió mientras escuchabas, ese es el Espíritu de Dios diciéndote que hay más, que esto no termina aquí, que lo que Él comenzó en ti hoy lo va a completar. Porque Él no empieza obras a medias. Él no abre conversaciones que no sabe cómo terminar. Filipenses 1, versículo 6 lo dice: con la seguridad de quien conoce el corazón de Dios desde adentro. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, no la abandonará a mitad del camino porque no oraste a la hora correcta. No la detendrá porque una noche te quedaste dormido y no rezaste el rosario a las 3 de la mañana. La perfeccionará porque es Él quien la sostiene, no tú. Porque la obra de Dios en tu vida no depende de tu desempeño ritual, depende de su fidelidad, y su fidelidad no tiene horario. Y yo te dejo con esto, no con una promesa mía, con una promesa de Él. Jeremías 29, versículo 13, Dios mismo lo dijo y nunca se ha arrepentido. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice, a la hora correcta me hallaréis. No dice, con el ritual correcto me hallaréis. Dice, de todo vuestro corazón. Ese corazón que tienes, ese corazón quebrado, ese corazón mezclado, ese corazón que ha rezado con miedo y con amor al mismo tiempo, ese corazón con grietas y con cicatrices, ese corazón que buscó a Dios a las 3 de la mañana sin saber si lo estaba haciendo bien, ese corazón que se equivocó pero que nunca dejó de buscar, ese corazón es suficiente, ese corazón es todo lo que Dios pidió.
Y ese corazón, dado a Él sin condición, sin hora, sin fórmula, sin miedo, es el rosario más poderoso que jamás rezarás.